revelaciones sagradas de la Reina Veneno, 7 milagros divinos y profecías en la historia de Francia en un pequeño pueblo francés, donde los ecos de la fe retumban en cada rincón. Isabel, una madre soltera con el corazón desgarrado, clama al cielo en búsqueda de un milagro. Su hijo Pablo, tan valiente y querido, ha sido golpeado por una enfermedad que parece más fuerte que la esperanza. Pero Isabel no se deja vencer, su hogar es un santuario de imágenes sagradas, donde las velas encendidas brillan como faros de fe en medio de la tempestad. Cada semana ella se arrodilla en la capilla, y el aroma del incienso se mezcla con sus lágrimas, creando una atmósfera donde lo divino se siente casi palpable. Los rituales semanales son un ancla en su tormentosa vida. Junto a sus vecinos, se convierte en una guerrera de fe, unida por el dolor y el deseo de un milagro. Cada jueves, su comunidad se reúne para orar, y, en esos momentos de unión, Isabel siente la presencia de lo sagrado abrazándola. Pero la oscuridad acecha, y las dudas comienzan a desgastar su alma. El clamor de su corazón se hace más intenso mientras observa a su hijo decaer. Una noche, rendida y llena de angustia, clama al cielo: «Dios mío, si hay algún milagro para nosotros, manifiéstate». Su grito parece perderse en el silencio de la noche, y con la desesperación en el alma, se pregunta si acaso sus oraciones son en vano. Pero la respuesta no tarda en llegar. En una luminosa noche de luna llena, mientras la comunidad se encuentra en vigilia de oración, el ambiente cambia. Isabel siente una corriente de energía recorrer su ser, y una voz suave resuena en su corazón: «El tiempo de los 7 milagros ha llegado». Un estremecimiento sacude su ser, y la revelación la llena de una paz indescriptible. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Isabel, con el corazón en la mano y el alma despierta, comparte lo que ha recibido. La noticia corre como pólvora entre los habitantes del pueblo. Ellos, al principio escépticos, se sienten impelidos a creer. Esa semana, la capilla se llena de fervor, cada día se encienden velas por cada milagro anunciado. La fe renace y el pueblo se une en un clamor colectivo. Isabel, llena de orgullo y esperanza, observa cómo sus vecinos toman la causa de Pablo como propia. La atmósfera vibrante de oración y devoción es la respuesta que su corazón necesitaba, y a medida que esta comunidad de creyentes se aferra a la promesa de los 7 milagros, la tensión se siente en cada rincón. Isabel se sienta al lado de su hijo, el silencio es ensordecedor, pero su fe avanza, firme como un roble ante la tormenta. Las preguntas vuelven a florecer en su mente: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo llegarán los milagros? Entonces, un día, todo cambia. Alguien grita en la capilla, y el aire se llena de un nuevo aliento de vida. La historia de Isabel y Pablo apenas está comenzando, y el misterio de lo sagrado aún está por revelarse. ¿Qué más les depara el cielo? La capilla, iluminada por la luz de 1000 velas danzantes, se había convertido en el epicentro de una fe renovada. Isabel, con el rostro radiante y los ojos brillantes de esperanza, sentía que cada oración que levantaban juntos era un ladrillo más en la construcción del milagro que tanto anhelaban. El eco de las voces se entrelazaba con el canto de los pájaros que, al amanecer, removían el velo de la noche. Cada vez que Isabel se unía a sus vecinos en la oración, un fuego sagrado parecía encenderse en sus corazones. Pero intuitivamente sabía que el camino hacia el milagro sería lleno de desafíos. Un jueves, Isabel se encontró frente al altar, sus manos temblorosas abrazando una pequeña vela que reflejaba su fragilidad. Al encenderla, una idea inquietante cruzó su mente: ¿y si no llega el milagro? ¿Y si mi fe no es suficiente? Pero en ese mismo instante, una profunda sensación de amor y compasión la envolvió, haciéndole recordar que la fe no debe medirse por resultados inmediatos, sino por la disposición de confiar, aun en la incertidumbre. Mientras reflexionaba en esos momentos, la voz del anciano François, conocido por su sabiduría y su risa contagiosa, resonó en la capilla como un susurro de Dios. Isabel, la fe no es un contrato con el cielo. Es un abrazo eterno, prometiendo amor y confianza. No importa cómo se vea el milagro, lo importante es la esencia de creer.
Las palabras de François tocaron el corazón de todos los presentes, y una ola de aliento pulsó entre ellos. Caminando de regreso a casa, Isabel sintió, tal vez por primera vez, que estaba rodeada de un amor imparable. Mientras sus pasos resonaban contra el suelo empedrado, un brillo emergería desde el interior de su alma. ¿Qué si el milagro ya está comenzando?, se preguntó, dejándose llevar por la suave corriente de su fe. La posibilidad de lo inaudito comenzaba a tomar forma. Quizás no sea solo la sanación de Pablo, sino un despertar para toda nuestra comunidad. Esa noche, mientras el sol se ocultaba y las estrellas se levantaban como testigos, Isabel pasó horas contemplando el rostro de su hijo, buscando en su aliento una señal de su espíritu indomable. La paz envolvía la habitación y el silencio se volvió sagrado. De pronto, un susurro interrumpió sus pensamientos. Era una canción que salía del corazón de Pablo, suave y llena de esperanza. ¿Lo escuchas, madre?, preguntó con voz temblorosa. Me parece que las voces están aquí. Siento que también están orando por mí. Isabel sintió que una corriente de luz había pasado entre ellos, uniendo sus almas en un entendimiento profundo. No estás solo, hijo, y nunca lo estarás, le aseguró mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de amor. Al día siguiente, la comunidad se reuniría nuevamente en la capilla. Isabel, sintiendo un zumbido de anticipación, se preparó para recibir lo que el cielo tenía reservado para ellos. ¿Podría la luz que resplandece en mí ser la misma que ilumina el camino de otros?, se preguntó. La fe se convertía en un puente, uniendo cada corazón simplemente a través de un grito de esperanza compartido. En ese instante, una oleada de amor creció en la capilla, y las velas brillaron con más intensidad. Isabel sabía que estaban a punto de cruzar el umbral de algo asombroso, el primero de los 7 milagros. Justo cuando estaba a punto de compartir su certeza, la puerta de la capilla se abrió de golpe, haciendo eco en cada rincón. Todo el mundo dio la vuelta, expectantes. ¿Quién llegaba con la promesa de un nuevo milagro? ¿Qué revelaciones traería esta vez? Isabel sintió como el aire se llenaba de electricidad. Su corazón latía un poco más rápido mientras observaba la puerta entreabierta. La luz del exterior se filtraba, creando un halo que parecía envolver al visitante. La figura que cruzó el umbral era una mujer alta, de cabellos oscuros que caían en ondas suaves sobre sus hombros. Su porte era digno, y en su mirada había tanto misterio como esperanza. La comunidad contuvo la respiración, como si cada uno supiera que esta mujer llevaba consigo un mensaje poderoso. Soy Emilia, se presentó con una voz clara, resonante. He venido a traer una revelación, una llamada a la fe. Un murmullo recorrió la capilla. ¿Quién era esta mujer que se atrevía a hablar de revelaciones ante ellos? Emilia caminó hacia el altar, y con cada paso, la atmósfera se enriquecía. He estado oyendo sus plegarias, comenzó con una ternura que tocó los corazones presentes. Desde los cielos han escuchado sus susurros de esperanza, sus lágrimas sinceras. Este lugar, que han llenado de luz, está siendo testigo de algo grandioso. Isabel sentía que el tiempo se detenía. Sus ojos se encontraron con los de Pablo, quien desde su asiento la miraba lleno de curiosidad. La fe y la inquietud se mezclaban en el aire, haciendo palpable la expectativa. Emilia continuó, el primer milagro que están buscando ya está en camino. No solo se trata de la sanación física de Pablo, aunque eso también es parte de la promesa. Este es un despertar. Vuestra comunidad será transformada, cada corazón restaurado, cada lazo fortalecido. Las palabras de Emilia resonaban como un canto de ángeles, llamando a cada uno a levantarse en su fe. Pero no todo será fácil, advirtió la enigmática visitante. Deberán enfrentarse a la duda y al temor. Habrá momentos en que la oscuridad intentará ensombrecer su luz. Pero recuerden esto, incluso en las horas más sombrías, la fe es una antorcha que nunca debe apagarse. Isabel sintió un hormigueo recorrerle la piel. ¿Cómo podemos prepararnos para esos desafíos?, levantó la voz entre el murmullo del público. Su pregunta era un eco de las inquietudes de muchos en la sala. Su preparación radica en la unidad y el amor, respondió Emilia con convicción. Reúnanse no solo en oración, sino en acción. Apóyense unos a otros. Den el paso, y verán cómo el cielo responde. La sensación de unidad creció en la capilla, como si de verdad todos se sintieran parte de un mismo cuerpo. La comunidad, unida en una vibrante energía de esperanza, comenzó a aplaudir, sintiendo que una chispa divina había comenzado a arder entre ellos. Las velas brillaban más intensamente,
como si respondieran a la fe renaciente que llenaba el lugar. Emilia sonrió, satisfecha. Recuerden, la verdadera fe se muestra en los momentos de adversidad. No se desanimen, porque en cada tropiezo hay una oportunidad de levantarse con más fuerza. En cada lágrima hay una semilla de alegría por florecer. Mientras ella hablaba, Isabel sintió que las palabras de Emilia calaban profundo en su ser. Quizás el milagro no solo sea lo que nosotros deseamos, sino el crecimiento de todos, pensó, entendiendo que la verdadera transformación era colectiva. Justo cuando la comunidad comenzó a surgir en alabanzas, una sombra se deslizó por el umbral. Una figura familiar apareció, pálida y temblorosa. Era Marta, la madre de Pablo, cuya tristeza había sido conocida por todos. ¿Qué revelaciones traes, Emilia? Necesito entender, porque mi corazón está cargado de temor. El silencio se hizo profundo y las miradas se dirigieron hacia la nueva llegada, expectantes. ¿Qué verdad traería Marta a esta historia de milagros? Isabel sabía que más que revelaciones, el camino se hacía más claro. Pero en el fondo, una pregunta ardía como fuego en su corazón: ¿podremos enfrentar juntos lo que está por venir? La atmósfera en la capilla se tornó densa. El rostro de Marta reflejaba el peso de su dolor, como un cielo nublado que amenaza con descargar tormenta. La comunidad, que minutos antes vibraba en alegría, ahora se sentía unida en la preocupación. Todos sabían lo que significaba el sufrimiento de Marta y el impacto que tenía en Pablo. De Emilia, con su aire sereno, dio un paso hacia Marta. Querida hermana, comenzó, las cargas compartidas se hacen más livianas. Permíteme decirte que este momento es parte de la travesía que cada uno de nosotros ha iniciado. La duda puede ser una sombra pesada, pero la luz de la fe siempre encontrará el camino. Dando un gesto de apoyo, Marta dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Mi corazón no puede más, he visto a Pablo caer en la desesperanza. ¿Cómo puede haber revelaciones cuando mi hijo lucha en la oscuridad? Isabel, que escuchaba con atención, sintió que las palabras de Marta resonaban en lo más profundo de su alma. Aquel temor, aquel sufrimiento, era un eco de lo que todos sentían. Pero también sabía que en esa vulnerabilidad podía surgir una nueva fortaleza. Señora Marta, intervino Isabel, su voz llena de determinación, no estamos solos en esto. ¿Y si las revelaciones de Emilia son la respuesta que hemos estado buscando? Quizás la transformación que se nos promete empieza aquí, en nuestro dolor, en nuestras dudas. Las miradas de los miembros de la congregación se dirigieron hacia Isabel, sus rostros iluminándose con una chispa de esperanza. En ese instante, comprendieron que el dolor podía ser el catalizador de su fe y su unidad. Aunque había miedo, también había amor, y eso bastaba para encender el camino hacia adelante. Emilia sonrió, viendo la conexión florecer entre ellos. Así es. Cada lágrima y cada lucha son los ladrillos con los que se edifica el reino de Dios en este mundo. Su amor los guiará y sostendrá en los momentos en que la prueba se haga más pesada. Fue entonces que un silencio profundo llenó la capilla, como si el tiempo mismo se detuviera. Isabel sintió como el aire vibraba con el poder de la esperanza. Muchos comenzaron a murmurar palabras de aliento, frases de consuelo. Era como si la comunidad se uniera en una sola voz, resonando un cántico que desafiaba la tristeza, juntos, en unidad. Poco a poco, el miedo fue evaporándose, transformándose en determinación. Marta, mirando a su alrededor, comenzó a sentir la calidez que había estado ausente en su corazón. Con una mirada de gratitud, se dirigió a Emilia. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo llevar esta esperanza a mi hijo? Emilia, con dulzura, expuso, rodéalo de amor. Huélelo, escúchalo, y, sobre todo, háblale de esta fe que ustedes mismos están comenzando a cultivar de nuevo. Su espíritu necesita sentir la fuerza de su comunidad. Ese es el milagro que empezará a florecer. Isabel entendió que la victoria espiritual llegaría en esos simples actos de amor. En ese instante, un espíritu de unidad comenzó a gestarse entre ellos. Aquello que parecía imposible ahora era visible, la capacidad de afrontar la adversidad juntos. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, lanzando destellos dorados a través de las ventanas de la capilla, Emilia proclamó: la fe es un camino que se recorre en compañía. Nunca subestimen la fuerza de estar unidos. Porque el verdadero milagro que esperan no solo está en la sanación de Pablo, sino en el amor que va a renacer entre ustedes. Isabel sintió como su corazón se llenaba de alegría y anhelaba el siguiente paso. ¿Qué más debemos hacer para ayudar a Pablo?, preguntó con fervor, deseando ser parte de esa transformación. Aún no se habían resuelto todas las preguntas,
pero en el brillo de los ojos de los presentes, Isabel vislumbró el inicio de un viaje que podría cambiarlo todo. La promesa de la fe estaba por florecer y eso llenaba sus corazones de fuerza. La incertidumbre de lo que vendría después seguía latente, pero ahora la comunidad estaba lista para enfrentarlo. ¿Qué desafíos tendrían que superar juntos para alcanzar esta revelación que se les había prometido? El eco de la esperanza resonaba, pero la respuesta estaba aún por descubrir. La capilla, que había sido un refugio de sanidad y amor, ahora era también un terreno fértil para la esperanza. Cada corazón presente latía al unísono, un canto de fe que iba creciendo, resonando en las paredes. Emilia, siempre atenta a los movimientos del espíritu, sabía que el siguiente paso requería acción. La comunidad seguía susurrando palabras de aliento, pero el verdadero desafío era transformar esos murmullos en actos concretos. Juntos, formaremos un circo protector para Pablo, empezó Emilia, su voz elevándose. Cada uno de ustedes será una parte fundamental en este proceso de sanación. Convoquen a todos, amigos y familiares. Cada historia de fe compartida, cada oración pronunciada, será un ladrillo más en la construcción de su fortaleza. El amor se multiplica cuando se da en comunidad. Marta sintió que una oleada de agradecimiento la invadía. Este empuje, esta fuerza colectiva, empezaba a disipar las nubes de su ansiedad. Entonces, hagamos lo que haya que hacer, declaró, con una voz renovada. Voy a hablarle a Pablo, a abrir mi corazón y decirle cuán importante es que retome la fe que un día tuvo. Él necesita saber que no está solo. Emilia asintió, y un susurro de aprobación sorprendió a Marta. Era como si el espíritu mismo del lugar se moviera, tocando los corazones de cada miembro presente. Isabel, sintiendo la adrenalina de la misión, se puso de pie. No solo lo hablaremos, lo demostraremos. Será un movimiento de amor puro. Vamos a llenar su hogar de buenas vibras, de testimonios positivos. Compartiremos nuestras historias de vida, momentos en que Dios nos guió a través de las tormentas. Con esas palabras, otros comenzaron a levantarse, sumándose al propósito. Los ancianos de la comunidad empezaron a recordar sus propias luchas. Quienes habían enfrentado el sufrimiento también compartieron sus victorias por la gracia divina. Era como si cada experiencia trenzara un hilo de luz en el tejido de su unidad. Voy a preparar comidas, algo que le guste a Pablo, se ofreció una voluntaria. Nada como el aroma de lo casero para traer paz al corazón. Alguien más se ofreció a organizar un pequeño encuentro. Y así, de a poco, cada uno fue aportando, una oración en voz alta, un gesto de cariño, un recuerdo de fe. La atmósfera vibraba, cada acción era un destello de luz en medio de la oscuridad que Pablo había estado sintiendo. La comunidad estaba decidida a mostrarle que la esperanza no solo se pronunciaba, se vivía y se experimentaba en cada rincón de su vida. Iban a crear un refugio de amor, un espacio donde Pablo pudiera volver a encontrar sentido y claridad. Con un brillo en sus ojos, Marta sintió que la carga ya no era solo suya. Era de todos. Dios nos está guiando, cocinó en su corazón. Mientras tanto, un canto se elevaba en el aire, los miembros comenzaron a alzar sus voces en una oración ferviente. De repente, en medio del clamor y la alegría, Emilia se calló, mirando la puerta como si esperara a que alguien entrara. La congregación se atenuó, esperando a ver qué sucedía. Lo que no sabían era que ese aire de expectación traía consigo una revelación potente, porque no solo compartían amor en esa capilla, también se gestaban milagros. ¿Quién sabía qué sorpresa de Dios estaba por desatarse entre ellos? Cuando se encontraran con Pablo, sería un momento decisivo, uno que podría cambiar el rumbo de su vida. Y así, mientras el eco de la oración resonaba en la capilla, una pregunta emergía en el aire: ¿estaban listos para el milagro que aguardaba al final de este profundo viaje de fe? La respuesta estaba por venir. La capilla se llenó de una quietud expectante, como el silencio que precede a una tormenta, pero en este caso, la tormenta traería consigo luz y esperanza. Marta, sintiendo el fervor en su pecho, miró a su alrededor. Los rostros de sus hermanos eran una mezcla de fe y determinación, y en sus corazones llevaba una promesa, la de un encuentro transformador. Siguió el ejemplo de Emilia y pidió que cada uno expresara su deseo de colaborar. Con cada palabra, los corazones se iluminaban un poco más. Voy a preparar un diario de testimonios, propuso Elena, una joven llena de entusiasmo. Cada historia será un recordatorio de que a pesar de las dificultades, siempre hay algo por lo que agradecer a Dios. Las voces se entrelazaron,
Creando un tejido de planes y acciones, la comunidad se organizó rápidamente. Cada rincón de la capilla palpitaba con un propósito compartido. Se corrían ideas a la velocidad de la luz, oraciones en parejas, llamadas a familiares lejanos, visitas a las casas cercanas. Había un aire de unidad que parecía atraer la presencia divina como un imán. Emilia, sintiendo el movimiento del espíritu, dijo, no solo se trata de Pablo, ¿verdad? Se trata de todos nosotros, de volver a conectarnos con nuestras propias historias de fe. La murmullos de aprobación y la resonancia de amén llenaron la sala. Era un recordatorio claro de que la fe no solo es un camino personal, sino una travesía comunitaria, donde cada paso compartido cuenta. Así, se establecieron turnos. Algunos irían en la mañana, otros en la tarde. Acordaron llevar comida, oraciones y, lo más importante, amor. El amor que transforma, que abraza, que entiende. Pablo estaba a punto de recibir una luz de caricias espirituales que incluso él no podría haber imaginado. El aire dentro de la capilla era casi palpable, cargado de una expectativa sagrada. Mientras el grupo se organizaba, Marta sintió como su alma se elevaba. Cada acción era como una flor que brotaba en el desierto de la soledad que había rodeado a Pablo. Esto es lo que somos, pensó. Un jardín de fe, creciendo juntos, pero no solo era el corazón de Pablo el que necesitaba esa sanación. A medida que se preparaban para el encuentro, el trabajo comenzó a hacer mella en los propios corazones de los miembros. Historias que antes habían quedado silenciadas empezaron a brotar. Las lágrimas de aquellos que habían perdido la fe se transformaron en promesas de esperanza. Las historias de dolor se convertían en relatos de superación. Todo el mundo estaba aprendiendo de nuevo lo que significaba la redención. El día del encuentro llegó finalmente. Las cámaras no estaban presentes, el espectáculo era solo para ellos, un evento enteramente divino. Cada uno se dirigió a casa de Pablo con un entrante de amor, flores de esperanza y testimonios de luz. La comunidad, unida, sentía que eran una extensión del amor de Dios, listos para renombrar la tristeza por alegría. Cuando llegaron a su puerta, un silencio envolvente acompañó el momento. Desde adentro, se podía sentir la energía en el aire. Marta respiró hondo, su corazón latía como un tambor. ¿Cómo reaccionaría Pablo? Estaba dispuesto a abrir su puerta, no solo a ellos, sino a la fe que había estado ausente en su vida. Esa pregunta flotaba en el aire, entre esperanza y temor. Antes de tocar la puerta, allí estaban, un grupo lleno de fe, esperando ser ese rayo de luz en la vida de Pablo. ¿Serían capaces de encender la chispa de esperanza que él había olvidado? La respuesta estaba a solo un toque de distancia. El grupo se reunió frente a la puerta de Pablo, sus corazones unificados en un solo latido. Cada uno respiraba profundo, sintiendo la energía de lo que iba a suceder. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera congelado, solo existía el ahora, el momento que tanto habían deseado. Marta fue la primera en acercarse a la puerta. Su mano estaba temblorosa, no de miedo, sino de anticipación. Al levantarla, un rayo de luz divino pareció atravesar su alma. Vamos, dijo Emilia, con una sonrisa determinante. Recordemos, estamos aquí para traer paz y amor. Ella también había sentido la pesada carga de la ausencia de fe de Pablo, pero más aún, había visualizado cómo ese encuentro podría cambiar no solo su vida, sino también la de todos los que amaban al hombre dentro de esa casa. Marta tocó la puerta con cuidado, como si fuera una obra de arte frágil. El sonido resonó en sus corazones. El silencio que siguió fue tan intenso que podían sentir su latido en el pecho de cada uno. ¿Qué pasaría si Pablo no lo sabría? ¿Y si la soledad había arraigado tan profundamente en su ser que no escuchaba el llamado de su comunidad? Sin embargo, el deseo de amor y conexión fue más fuerte que el temor. De repente, la puerta se entreabrió y apareció Pablo. Su aspecto era cansado, pero en sus ojos brillaba un destello de curiosidad. Al ver a su comunidad reunida, su expresión cambió a una mezcla de desconfianza y sorpresa. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, su voz impresa con un eco de desasosiego. Marta, sintiendo el peso del momento, fue la primera en responder. Venimos a traerte amor, Pablo. Sabemos que has estado pasando por un tiempo difícil, y queremos ser luz en tu camino. Estamos aquí para escucharte. Las palabras fluían de su corazón, con la autenticidad que solo el amor puede proporcionar. Las otras voces se unieron a la de Marta, cada una trayendo un mensaje de esperanza, un testimonio vivo de cómo el amor había transformado sus propias vidas.
Elena habló de su diario, invitándolo a compartir su historia. Emilia le recordó que la comunidad no estaba allí como un grupo de juicios, sino como un refugio donde encontrar sanación y redención. El poder de sus palabras llenaba el aire como el incienso en una iglesia, trayendo consuelo y calidez. Pablo, aunque al principio se mostraba distante, comenzó a relajarse. Las barreras que había construido alrededor de su corazón se resquebrajaban lentamente. Era un proceso, un viaje solo iniciado, pero cada sonrisa, cada abrazo suave, cada palabra de aliento formaba un camino hacia el perdón y la sanación. ¿Por qué?, preguntó Pablo, su voz ahora temblando en la vulnerabilidad. ¿Por qué me buscan? Yo no lo merezco. En ese instante, la comunidad entendió que era un momento crucial. Allá donde el rechazo había intentado establecer su dominio, el amor comenzó a florecer. Porque todo ser humano merece amor, dijo Marta con fuerza. Y porque tú eres parte de nosotros. Te necesitamos, y juntos podemos enfrentar cualquier tormenta. Era un llamado que resonaba no solo entre ellos, sino también en el cielo mismo. Mientras hablaban, una energía palpable llenaba el ambiente. Uno a uno, los testigos de la comunidad empezaban a contar sus relatos de fe, de cómo Dios había llegado a sus vidas en momentos oscuros. Pablo escuchaba, su expresión cambiaba de desconfianza a interés, y su pecho comenzaba a abrirse a la posibilidad de volver a creer. Entonces, un viento suave sopló a su alrededor, como si el Espíritu Santo estuviera abrazando a todos en esa reunión. Los corazones latían como uno solo, llevando consigo las oraciones que habían elevado por semanas. ¿Sería esa la chispa que encendería la llama de fe en Pablo? La respuesta parecía estar en el aire mismo, como petróleo en una hoguera lista para ser encendida. Con una reunión llena de promesas, la comunidad sintió que su misión apenas comenzaba. ¿Qué pasaría en el siguiente paso de esta impresionante travesía? La brisa suave que envolvía a la comunidad parecía cargar un mensaje divino, como si cada soplo llevara consigo la esperanza de una nueva vida para Pablo. Todos podían sentir la electricidad en el aire, esa energía que solo se da cuando la fe se eleva y se encuentra con el anhelo profundo de un corazón que ha sido herido. Marta, al ver el cambio en Pablo, dio un paso adelante. Pablo, hay algo que quiero compartir contigo, dijo, dejando que su voz temblara con ternura. Hace unos años, estuve en un lugar oscuro, un lugar donde perdí la fe y me sentí solo. Pero, un día, un grupo de amigos vino a buscarme. Me empujaron a abrir mi corazón, y allí, en esa vulnerabilidad, encontré luz. Quiero que sepas que no estás solo. Estamos aquí para acompañarte en este viaje. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Pablo. La vulnerabilidad de Marta tocó ese rincón de su ser que había estado cerrado a cal y canto. ¿Y si no puedo?, preguntó, su voz quebrada como una hoja al caer del árbol. ¿Y si no tengo la fuerza para seguir adelante? Emilia se acercó y colocó su mano en el hombro de Pablo. La fuerza no viene de ti solo, Pablo. Se trata de lo que podemos construir juntos, de cómo juntos podemos redefinir lo que significa el amor, la comunidad y la fe. Nunca caminas solo en esto. Siempre hay alguien a tu lado. La comunidad estalló en murmullos de afirmación. Cada miembro compartió un relato personal de lucha y redención, ya sea en la forma de un conflicto familiar, una batalla con la ansiedad o el peso de pérdidas dolorosas. Cada testimonio resonaba como un eco de vida y restauración, llenando el espacio con una presencia cálida y reconfortante que casi podía tocarse. Ustedes no entienden, murmuró Pablo, sus ojos enfocados en una esquina de la habitación, como si buscara respuestas en las sombras. Hay tantas razones por las que debería darles la espalda, tantas promesas que he roto. No soy el mismo de antes. No merezco esto. Pero esa es la belleza de la gracia, Pablo, respondió Elena con firmeza. No se trata de lo que mereces o no. Se trata de lo que Dios ha decidido darte. La gracia está disponible para todos, incluso para aquellos que sienten que han caído más bajo. Es en nuestras debilidades donde su poder brilla más fuerte. Las palabras de Elena eran como música para los oídos cansados de Pablo. Sentía como una compasión inmensa comenzaba a derretir la coraza de desconfianza que había construido a su alrededor. Esa había sido la chispa que necesitaba, una chispita de esperanza que empezaba a encender una luz en la oscuridad. ¿Y si decido caminar con ustedes?, preguntó Pablo con más seguridad. ¿Qué pasa si decido intentar de nuevo? Eso, amigo mío, sería un milagro en sí mismo,
dijo Marta sonriendo. Pero no lo haremos solos. Aquí no hay juicio, solo apoyo. Caminaremos contigo cada paso del camino. Entonces, mientras todos comenzaban a celebrar esa posibilidad, un ruido sutil interrumpió la algarabía. Una nube de luz resplandeciente parece llenar el cuarto, haciéndolos a todos mirar hacia arriba, asombrados. Una serie de ecos de risas suaves y cálidas susurraron en sus corazones, como si el universo entero estuviera aplaudiendo el comienzo de una nueva historia de fe. Pablo, este podría ser solo el inicio de una historia milagrosa, jabonó Emilia, sus ojos brillando con alegría. Había una certeza en cada palabra que pronunciaba. Pero primero, tienes que dar ese paso. Pablo miró a su alrededor, viendo el amor reflejado en cada rostro, la fe vibrante en cada corazón. En ese momento, tomó una decisión. ¿Sería capaz de cruzar el umbral de la fe una vez más? La respuesta estaba surgiendo de las profundidades de su ser, como un río de sanación fluyendo en él. La pregunta flotaba en el aire, resonando entre ellos. ¿Estaba listo Pablo para abrazar el viaje de transformación que lo aguardaba? La comunidad contenía el aliento, esperando su respuesta. Pablo sintió que el aire se espesaba a su alrededor, como si la respuesta que había peleado por encontrar tanto tiempo iba a revelarse en ese mismo instante. Cada parpadeo de sus ojos parecía durar una eternidad mientras luchaba entre el temor y la esperanza. Era en medio de esa bruma emocional que la voz de Marta lo sacó de su ensimismamiento. No hay prisa, Pablo. Tómate el tiempo que necesites, pero, ¿sientes el cambio? ¿Sientes que hay algo que te invita a seguir? Él respiró hondo, sintiendo como el latido de su corazón empezaba a sinfonizar con el aliento de la comunidad. Sí, lo siento, murmuró, como si cada palabra que salía de su boca fuera un pequeño paso hacia la fe. No estoy seguro de lo que significa, pero hay algo en mí que se siente más ligero. A medida que la luz que llenaba la habitación chisporroteaba y danzaba, la comunidad empezó a unirse en oración. Voces entremezcladas se elevaron al cielo, creando un murmullo de alabanza que envolvía el espacio, como si el mismo Dios estuviera escuchando cada ruego, cada deseo y cada promesa. Vamos a hacer esto juntos, dijo Emilia con calidez. Dejemos que la luz entre en cada rincón de nuestras vidas. Pablo, tienes un lugar aquí, y siempre lo tendrás. Ya no se trata de lo que fuiste, sino de lo que serás. Pablo sintió que un escalofrío de emoción le recorría el cuerpo. Recordó aquellos días oscuros, llenos de dudas y aislamiento, y ahora se encontraba ante un grupo de personas que lo aceptaban tal como era. En un arranque de valentía, levantó su mirada. Haré un intento. Quiero intentarlo. Quiero dejar que esto entre en mí. Un grito de alegría estalló entre los presentes, como un estallido de fuegos artificiales que encendió el aire mismo. Se abrazaron, riendo y llorando juntos, mientras la luz del amor y la aceptación brillaba más intensamente. El tiempo parecía detenerse en ese instante. Cada paso cuenta, Pablo, dijo Marta con una mirada profunda. Cada decisión te acerca a la vida que Dios ha planeado para ti. La conversación fluyó, llenándose de valiosos consejos y anécdotas sobre cómo habían recuperado sus propias vidas en momentos de quiebre. Pero entonces, de repente, el sonido de un tambor empezó a resonar desde el fondo de la sala, una vibración casi palpable que parecía resonar con el latir de sus corazones. Todos giraron para ver de dónde provenía. Al fondo, una figura se mostró a través de la luz. Era don Luis, el anciano sabio de la comunidad. Su presencia siempre traía consigo un aire de profundidad y sabiduría. Con voz serena, dijo, veo que ha comenzado a florecer una nueva esperanza. Pero cuidado, Pablo, el camino no estará exento de pruebas. La fe a veces requiere que atravesemos el fuego. Lo importante es que el fuego transforma y purifica. Las palabras del anciano calaron hondo en la mente de Pablo. Supo que no solo enfrentaría obstáculos en su camino, sino que tal vez esos desafíos podrían llevarlo a niveles de fe que nunca había imaginado. ¿Estás dispuesto a enfrentar lo que venga, Pablo?, preguntó don Luis, sus ojos penetrantes buscaban ver más allá de la superficie. El aire se quedó en silencio, como si el universo esperara la respuesta de Pablo. Sí. Quiero enfrentar lo que venga. Quiero que mi vida sea un testimonio de lo que Dios puede hacer, respondió, sintiendo la resolución encenderse en su interior. Pero en su corazón, aún había una inquietud. Pero, ¿qué pasará si me decepciono de nuevo? La pregunta escapó de sus labios,
como un susurro quebrantado envuelto en el temor. Un murmullo de comprensión se extendió entre la multitud, cada uno comprendía lo que significaba haber caído y haber levantado la mirada nuevamente. Todos compartían historias de renacimiento. Don Luis sonrió con ternura. El verdadero poder no radica en cuántas veces caes, sino en cuántas te levantas. Esa es la esencia de la fe. El eco de su sabiduría llenó el entorno, y Pablo sintió que su incertidumbre se evaporaba lentamente. Sin embargo, en su alma había algo que aún no se había resuelto. Mientras pensaba en su futuro, una chispa de revelación comenzó a vislumbrarse en su interior. ¿Qué si lo inesperado llega a mi vida en el camino?, murmuró. Estaría preparado para la verdadera transformación que Dios tenía para él. El aire se avivó con un nuevo tipo de expectativa, y todos sintieron que una puerta se abría lentamente. Pablo, con el corazón agitado, sabía que este era solo el principio de algo grandioso. Pero, ¿qué pruebas lo esperaban? En esa expectativa silenciosa, la comunidad le rodeaba, listos para lo que vendría, y así, la luz iluminó profundamente el espacio. Pero la pregunta seguía flotando en el aire: ¿cuáles serían los desafíos que Pablo enfrentaría en su camino hacia la fe renovada? La comunidad de fe se reunió una vez más en la capilla, el lugar que había visto germinar su esperanza y donde el amor había comenzado a sanar sus heridas. El ambiente estaba cargado de expectación, como si cada uno estuviera a la espera de una poderosa revelación. Isabel miraba a su alrededor y notó las miradas llenas de determinación de sus hermanos y hermanas. Habían recorrido un viaje juntos y el momento de la verdad había llegado. Pablo, rodeado por seres que habían tomado su dolor como propio, se sentía en el centro de una tormenta de amor. La luz suave del atardecer se filtraba por las ventanas, creando un paisaje sagrado en la capilla. Fue en ese instante que Emilia tomó la palabra, su voz resonando con convicción. Hemos estado aquí, levantando nuestras voces y corazones en oración. El primer milagro está en el horizonte, esperando que des un paso hacia adelante. Las palabras de Emilia calaron hondo en el corazón de Pablo. Sentía la pesada carga levantarse poco a poco, cada afirmación de amor de la comunidad despojando las capas de duda que había construido durante tanto tiempo. Hoy necesitas confrontar tu fe y decidir si estás dispuesto a dejar que la esperanza entre en tu vida una vez más, continuó Emilia, observando el rostro de Pablo en silencio. Pablo reflexionó sobre su travesía. Había pasado de la desesperanza al despertar, de la soledad a la comunidad, y en ese instante, comprendió que todo ese sufrimiento y sufrimiento había sido la antesala de su liberación. Sí, dijo finalmente, su voz era firme, haré lo que sea necesario para volver a encontrarme con la fe. La comunidad estalló en un grito de júbilo, y el eco resonó como un cántico a los cielos. Isabel sintió que un chorro de júbilo la envolvía. Dios está entre nosotros, murmuró con gratitud, sintiendo que el milagro ya había comenzado a manifestarse en sus corazones, pero Emilia levantó la mano con una risa suave. Amigos, esto es solo el comienzo. A partir de ahora, las pruebas no cesarán, pero nuestra fe debe ser más fuerte que antes. No estarán solos. Estaremos junto a ti, Pablo. Vamos a adentrarnos en este camino juntos. Pablo sintió una avalancha de emoción. Las palabras de Emilia no solo eran un consuelo, eran un desafío. Con firmeza, aseguró, no solo lo haré por mí, lo haré por ustedes también. Quiero que juntos, construyamos algo que valga la pena, algo que glorifique a Dios. Con una sonrisa que iluminaba el rostro, Marta tomó la mano de su hijo. Siempre he creído en ti, Pablo. Esta vez lo haremos todos juntos. Compartiremos nuestras historias y aprenderemos de nuestras caídas para levantarnos siempre. En ese momento, la comunidad entendió que cada uno tenía algo que aportar. Cada duelo, cada triunfo, podría convertirse en un ladrillo en la edificación de un camino hacia la redención. Así, comenzaron juntos un viaje de actos sagrados, empezaron a compartir testimonios, organizando días de oración, creando reuniones donde cada voz era escuchada, y cada lágrima era un paso hacia la sanación. La fe se convirtió en una energía palpable, llenando cada rincón del pueblo, cada hogar. Y así, una noche, mientras la luna brillaba y las estrellas danzaban en el cielo, Pablo se encontró de nuevo en la capilla. Había un silencio reverente en el aire, un eco de voces pasadas cantando en su corazón. Hoy doy gracias por cada uno de ustedes, dijo, sintiéndose lleno de dicha. La verdadera luz fue la fe que juntos hemos cultivado. Esta comunidad no solo ha sanado mi cuerpo, sino el de todos nosotros. Los corazones vibraron al unísono. Isabel miró a su alrededor,
sintiendo que el milagro había florecido no solo en Pablo, sino en cada uno de ellos. Con cada oración, con cada acto de amor, habían creado un círculo de luz en medio de la oscuridad. Pablo sonrió. Este es nuestro reino, dijo, y con lágrimas en los ojos, añadió, hemos encontrado no solo un milagro, sino una familia. La comunidad, unida, comenzó a cantar, llenando el espacio con alabanzas y gratitud, y así, bajo la luz divina, los 7 milagros que se habían prometido desbordaron no solo en la sanación de Pablo, sino en el resurgimiento de cada corazón presente. Isabel sentía que el cielo mismo aplaudía su esfuerzo, el eco de la fe resonando en cada rincón de la capilla. Se sentía viva, cada oración, cada lágrima, cada risa, se convirtió en un testimonio poderoso que seguiría brillando para siempre. Amigos, este es el momento de mostrar tu apoyo, necesitas suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia divina. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que la luz de esta historia continúe iluminando vidas. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final tan transformador. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de esperanza y fe. Hagamos crecer esta comunidad de luz juntos.